Mi nombre es Indira González y en este caso estaré hablando de lo que es la comunicación en la entrevista. Los temas a tratar son la comunicación humana y sus características, la comunicación verbal, la comunicación no verbal, la implicación emocional en el mensaje, la escucha activa, las barreras, conflictos y distorsiones en la comunicación, las técnicas de comunicación verbal, las técnicas de intervención verbal, las técnicas no directivas o de escuchas y también las técnicas directivas o de influencia. La definición de comunicación y comunicar, la Real Academia Española define comunicación como transmisión de señales mediante un código común entre el emisor y el receptor, y también define comunicar como descubrir, manifestar o hacer algo a alguien. Las señales se pueden transmitir mediante un código al receptor, como podemos ver en la imagen. El emisor emite un mensaje al receptor, pero tiene que tener el mismo código. La comunicación es uno de los pilares básicos en la entrevista, ya que el comportamiento del entrevistador y su lenguaje verbal o no verbal condiciona el comportamiento de la entrevista y viceversa. La intervención de cada uno ocasiona respuestas diferentes en el otro, pero en la entrevista es el entrevistador, en este caso el profesional, quien tiene la responsabilidad de manejar adecuadamente el proceso de comunicación durante la entrevista. Entonces, ahora vamos con la comunicación en sí en la entrevista, que es un tipo particular de la interacción que se desarrolla a través de la comunicación y se establece entre un entrevistador y un entrevistado. Como podemos ver en la imagen, un entrevistado y un entrevistador. El proceso de comunicación en la entrevista se da en sí entre esas dos personas y también interfieren unos elementos y componentes de la comunicación que veremos más adelante. La comunicación humana y sus características. La comunicación es una transmisión de señales mediante un código común entre el emisor y el receptor, como dije anteriormente, para que ambos puedan entender, identificar, codificar y descodificar el mensaje. La comunicación humana es el proceso mental en el que un emisor y un receptor interactúan con el fin de intercambiar ideas, conocimientos, experiencias, sentimientos, que se transmiten a través de un código, un mensaje y un canal que sean apropiados para ese tipo de comunicación. La comunicación en sí implica interacción y relación entre los comunicantes. Todo comportamiento puede ser concebido como un modo de relacionarse y presenta una forma de comunicación. Ahora podemos ver los elementos de la comunicación. Para que se dé el proceso de comunicación es necesario estos elementos. Tenemos el emisor, que es quien emite el mensaje, es quien toma la iniciativa de comunicar. El emisor debe producir el mensaje que desea transmitir en una forma comunicable y luego lo debe enviar. Primero se produce el mensaje y luego se comunica. El receptor es a quien va dirigido el mensaje, es quien lo recibe. Este puede recibir el mensaje e interpretarlo según su propio marco de referencia, o sea, según sus experiencias, y le presta atención a lo que es de su interés, aplicando sus experiencias y sus propios filtros al mensaje. El mensaje es el núcleo de la información y se transmite mediante códigos, cuyo significado interpretará el receptor según su experiencia, el contexto y la cultura. Una vez que el mensaje ya se ha transmitido, los objetivos del emisor se convierten para el receptor en intenciones del receptor. Entonces, ahora el código. El código es un conjunto de normas y símbolos que sirven para transmitir el mensaje y debe ser comprendido por el receptor, de lo contrario no podrá interpretar el mensaje.
Por eso es muy importante el código en el mensaje, que el emisor y el receptor puedan entenderlo para poder interpretar el mensaje y descodificarlo correctamente. Otro elemento a tomar en cuenta en el proceso de comunicación es el canal, ya que es el medio a través del cual se emite el mensaje y puede ser auditivo o visual. Dentro de lo visual están lo que son las señales, gestos, escritos, entre otros. El contexto es la situación en la que se desarrolla el proceso de comunicación y determinará en gran medida la interpretación que se le dará al mensaje, porque un mensaje puede tener un significado en un contexto y el mismo mensaje en otro contexto, otro significado. Por eso se dice que la interpretación se le dará según el mensaje en el contexto, según el contexto en el mensaje. La retroalimentación. La retroalimentación es el conjunto de informaciones que obtenemos de la propia comunicación y nos permiten evaluar este proceso. Dentro de todo este proceso se pueden producir muchísimos errores. Por esta razón, el emisor usa o utiliza la retroalimentación con el fin de que con el fin de asegurarse de que lo ha entendido y de lo que ha entendido el receptor es lo que en sí el emisor quería comunicar. Entonces tenemos el ruido, que son las alteraciones que se producen durante la transmisión del mensaje. Generalmente, durante todo proceso de comunicación, siempre hay alteraciones y ruidos que interfieren con el mensaje, pero el emisor y el receptor debe saber distinguirlos para poder interpretar el mensaje. Y por último, en los elementos de la comunicación tenemos los filtros, que son las interferencias o barreras mentales del emisor o receptor, y que estas pueden ser originadas por sus experiencias. Esta es una imagen del proceso de comunicación. Dentro del proceso de comunicación está el emisor, que es quien emite el mensaje, que es lo que se dice, el canal, que es cómo se envía el mensaje, el receptor, que es a quién se envía el mensaje, los filtros y ruidos, que son esas interferencias o barreras mentales que surgen en el contexto de la comunicación, y la retroalimentación, que es para que el emisor se asegure de que el receptor entendió lo que realmente quería transmitir. Y todo esto está conformado por un contexto. Todo eso conforma el contexto. Aquí podemos ver los axiomas básicos de la comunicación. Según Jackson, 1971, y otros autores establecieron los siguientes axiomas básicos de la comunicación. Los axiomas de la comunicación son como el conjunto de leyes o principios que son consideradas verdaderas y universales y rigen la totalidad de intercambios comunicativos. Dentro de estos axiomas tenemos que es imposible no comunicarse, ya que la comunicación es una interacción y toda conducta tiene un valor del mensaje, es decir, toda conducta es una comunicación. Por eso, por más que uno lo intente, no puede dejar de transmitir información o comunicarse. Otro axioma es: toda comunicación tiene un nivel de contenido que es referencial y un nivel relacional que es connotativo e intencional. Cuando dos personas se comunican, en esa interacción se evidencia un aspecto referencial, que es el contenido. Y también en parte del contenido son los datos que se quieren comunicar y que se comunican. También se evidencia un nivel relacional, que es a quién se dice y cómo se dice el mensaje. Otro axiomas es: la naturaleza de una relación depende de las secuencias de puntuación de las comunicaciones establecidas por los comunicantes. Aquí el emisor y el receptor se afectan mutuamente, generando que uno haga una reacción en el otro. Los seres humanos se comunican tanto digital como analógicamente.
El lenguaje natural, la relación entre expresión y contenido, no obedece a principios o leyes, sino que desencadenan o dependen de la persona en sí. Por eso se denomina digital, porque no tiene principios, no obedece leyes. Sin embargo, las formas de comunicación no verbales se denominan analógicas, que son como gestos, posturas, expresiones, entre otros. Por eso se dice que los seres humanos se comunican tanto digital como analógicamente. El último axioma básico de la comunicación es: todos los intercambios comunicativos son simétricos o complementarios según están basados en la igualdad o en la diferencia. Las relaciones basadas en igualdad son las simétricas y las que son basadas en la diferencia son complementarias. Continuamos con la comunicación verbal. La comunicación verbal es el tipo de comunicación en la que se usan los signos lingüísticos en el mensaje, sobre todo aplicada en el caso de la entrevista. Es de especial importancia el apartado de las preguntas, saber preguntar y saber suscitar la información verbal del entrevistado, y requiere no solo de tener dominio y conocimiento de la temática sobre la que hay que evaluar, sino también de la forma en que hacerlo, la forma en la que se realiza esa temática. La comunicación verbal tiene como propósito aportar datos, ideas, describir sentimientos, argumentar razones, acuerdos y desacuerdos, o hacer peticiones, entre otros. El entrevistado es el que tiene la responsabilidad de manejo de las verbalizaciones propias y también de las del entrevistado, ya sea en el caso de la comunicación verbal en la entrevista, porque las intervenciones de uno y otro se van retroalimentando mutuamente. Dentro de la comunicación no verbal, es importante conocer las claves y los significados de lo que se produce de manera espontánea en las interacciones cara a cara, como es la comunicación no verbal, y es esencial para el entrevistador, porque es aquella que trasciende de la palabra hablada o escrita y afecta más al cómo se dice que a lo que se dice. Es más espontánea y más difícil de controlar conscientemente, y es un principio válido para el entrevistado como para el entrevistador. La información que se transmite es fundamental de tipo emocional y es imprescindible para conseguir una buena relación o rapport. En la comunicación no verbal es más difícil mentir porque los gestos se realizan de manera inconsciente. Dentro de los componentes comunicativos no verbales tenemos la kinésica, paralingüística y proxémica. La kinésica es todo tipo de movimiento corporal como gestos, expresiones faciales, contacto ocular o postura. La paralingüística es la manera de decir el mensaje verbal. Aquí también se incluye aspectos vocales no lingüísticos, como es la calidad de la voz, las vocalizaciones, la velocidad, el volumen, entre otros aspectos y errores del habla a la hora de comunicarnos no verbalmente. Y la proxémica, que es el espacio personal y social, como la distancia interpersonal o la manera de sentarse. Dentro de los componentes de la comunicación no verbal más importantes de la entrevista, podemos encontrar la expresión facial. La cara es la parte que es más expresiva de nosotros los seres humanos y del cuerpo. Y la coloración de la piel también aporta información. Por ejemplo, cuando la cara se pone como rubor, se suele asociar con situaciones de temor, y cuando se pone pálida, se suele asociar con sorpresas extremas. Otro componente son los ojos. Los ojos y la mirada son una parte esencial e importante en toda interacción y, por supuesto, en las entrevistas.
El que una persona mantenga contacto ocular es significado de participación, que está atento, interesado. Sin embargo, si no lo tiene así atento o que no quiere mantener un contacto visual fijo o pendiente, significa que no está interesado o que quiere evitarnos. Otro componente de la comunicación no verbal es la postura corporal. La posición general del cuerpo también aporta información en nuestras interacciones, ya que tener una postura erguida indica confianza y dominio, mientras que cuando una persona tiene una postura como hombros caídos, es significado de tristeza. También cuando una persona se reclina hacia atrás en el asiento, significa aburrimiento. Sin embargo, cuando se inclina hacia adelante, hacia la persona que está hablando, es significado de interés. Los gestos son los movimientos de la mano y aportan mucha información, ya que cuando los puños están cerrados, reflejan enfado o tensión, y también mover mucho las manos, como retorcerlas y tomar algo en la mano, muestra ansiedad o tristeza. La distancia interpersonal es la que separa a las personas para que se encuentren cómodas sin sentirse invadidas. Aquí es importante respetar el espacio personal del entrevistado y el entrevistador. Para evitar ese roce, lo más recomendable es que sea un brazo de distancia para mantener una distancia prudente y que no interfiera con el mensaje, para que ninguno de los dos se sientan incómodos. Y el último componente de la comunicación no verbal es la respiración y variables paralingüísticas. Por ejemplo, la respiración agitada indica excitación o miedo o también enfado. Esas son las relaciones con esos que se relacionan en los tipos de respiración, con el enfado, el miedo, entre otros. La implicación emocional del mensaje aquí puede comunicarse verbalmente, pero fundamentalmente se expresa a través de la comunicación no verbal, como las expresiones faciales, posturas, gestos, entre otros de los componentes que hablamos anteriormente. En la comunicación humana, los interlocutores no solo intercambian en sus mensajes fechas, ideas o datos, sino que también informan de sus emociones y sentimientos. Es importante manejar y tener en rico un vocabulario emocional, puesto que muchas de las técnicas de intervención verbal habrá que identificar las emociones para focalizar la atención de la conversación entre ellas. Aquí el entrevistado debe estar atento a sus emociones, identificarlas, reconocerlas y manejarlas a su favor y en beneficio del entrevistado, para que no comunique algo con su voz, con su lenguaje verbal, y comunique otra cosa con su lenguaje no verbal. La escucha activa. Esta requiere un esfuerzo mental y físico en el que el entrevistador no solo ha de hacer muchas preguntas para captar el mensaje referencial y emocional del entrevistado, sino que debe hacer entender y ver al entrevistado que está siendo escuchado y atendido. Gordon y Edwards la describen como la mejor estrategia para facilitar la comunicación eficaz y demostrar empatía y comprensión, así como también la aceptación. Los efectos de la escucha activa cuando se utilizan en la entrevista es que establece un buen rapport entre el entrevistado y el entrevistador, ya que facilita que el entrevistado se sienta oído y entendido.
También establece una relación de confianza, porque el entrevistado se siente aceptado y valorado, porque siente que le prestan atención y siente que es escuchado. Ayudar a que el entrevistado confíe y se abra a comentar sus dificultades y problemas al entrevistador. Esto es porque se siente escuchado y siente la confianza de seguir hablando y expresando lo que siente. Si no se sintiera así, quizás no lo hiciera. También otro efecto es que mejora la comprensión y exploración del entrevistado. Pero aquí no solo es del entrevistado, porque si el entrevistado escucha activamente al entrevistador, puede comprender mejor lo que siente y piensa. También motiva el deseo del entrevistado de hablar, explorar sus emociones y pensamientos, porque lo motiva a expresar y aceptar sus emociones y deseos. Motiva al entrevistado a asumir su responsabilidad en la interacción y la resolución de problemas. Esto es porque ya al expresar sus emociones se da cuenta de lo que siente y piensa, y cuando se da cuenta de lo que siente y piensa puede necesitar ayuda o deseo de necesitar ayuda, y es mucho más fácil. Dentro de las barreras y conflictos, así como las distorsiones en la comunicación, se puede definir que son obstáculos que pueden llegar a distorsionar o impedir parcial o totalmente el proceso de comunicación, pero se sitúa especialmente en el emisor y el receptor. Cuando se lleva a cabo el proceso de comunicación, las barreras pueden existir y es importante conocer y ser conocedor de su existencia y saber cómo manejarlas. En el mismo momento que se da y se inicia el proceso de comunicación, se produce el llamado arco de distorsión, y está formado por lo que el emisor cree que está diciendo, lo que en realidad dice, lo que oye el receptor, lo que el receptor piensa que oye, lo que el receptor dice que ha entendido, lo que el receptor piensa que ha dicho que ha entendido. Las fuentes de distorsión, barreras, conflictos, según los componentes de la comunicación, se centran en el emisor, el mensaje y el receptor. En el emisor, por la poca información; en el mensaje, porque puede ser incompleto; en el receptor, porque no está atento o no se siente motivado. Dentro de las suposiciones de la comunicación está lo que la otra persona percibe de nosotros, lo que la otra persona está experimentando, los mismos sentimientos que nosotros, entre otros. Y por ello es importante que una entrevista, el entrevistador tenga presente que lo verdadero no es lo que el emisor dice, sino lo que entiende el receptor. Y es responsabilidad absoluta del entrevistador conseguir una comunicación correcta con el entrevistado. Dentro de las distracciones tenemos que estar pendiente al propio turno para hablar, intentar adivinar las intenciones del otro, del entrevistador o el entrevistado, como el aburrimiento, o intentar prestar atención a más de una cosa a la vez. Dentro de las técnicas de comunicación verbal está la comunicación oral y la comunicación escrita, que la comunicación oral se da a través de signos orales y palabras habladas de forma gestual. Sin embargo, la comunicación escrita se da por medio de papel o de mensajes. Dentro de las técnicas de intervención verbal, Roggi las agrupa en técnicas no directivas y directivas, ya que a menudo se distingue entre técnicas de escucha, técnicas de influencia, debido a que a través de las técnicas de escucha, el entrevistador transmite al entrevistado que ha escuchado, atendido y comprendido su punto de vista.
Las técnicas no directivas o de escucha se emplean como estrategia de escucha activa, de modo que favorecen el establecimiento del rapport, de una relación de confianza entre el entrevistado y el entrevistador. Y también facilitan la comprensión del entrevistado e incitan a este a asumir la responsabilidad en el proceso de entrevista. Las técnicas directivas se pueden clasificar en paráfrasis, reflejo, resumen o recapitulación, clarificación, autorrelevación e inmediatez. Las técnicas directivas o de influencia son aquellas técnicas de intervención verbal en las que se ejerce una influencia directa sobre el entrevistado y su empleo es más complejo, por lo que no se recomienda introducirlas hasta que el rapport, la confianza entre el entrevistado y el entrevistador esté establecida. Las técnicas directivas o de influencia se suelen clasificar en indagación, interpretación, encuadre, confrontación, información e instrucciones. Gracias por su atención.